Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del videoblog de Afán por Saber. Esta semana he publicado dos anotaciones, la primera de ellas relativa a la forma en la que nuestros ancestros entraron en el continente americano. Hasta hoy había fundamentalmente dos teorías. La primera, que sostenía que fue el desplazamiento desde Asia hasta Norteamérica pasando por Beringia, lo que es el estrecho de Bering, que en aquel momento era tierra emergida, y ese paso se hizo por dos lugares, o bien por el interior, al este de la montaña rocosa de lo que hoy es Canadá, una vez que la masa de hielo se separaron ante el retroceso debido al clima, creando un corredor de unos 1500 kilómetros de longitud que permitió el paso, como decimos, entre el norte y el centro-sur de América, o otra hipótesis que defendía la llegada a través de la costa, por la costa oeste de Norteamérica. Este estudio que analizamos lo que ha hecho ha sido analizar una serie de sedimentos enterrados en lagos congelados de lo que es la llanura de Canadá, en este corredor libre de hielo, y han comprobado que este corredor no se abrió con suficiente antelación para explicar la presencia de otros asentamientos humanos mucho más antiguos, no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica, como por ejemplo el nacimiento de Monteverde en Chile. Por lo tanto, lo que estos investigadores sostienen es que la primera llegada, la primera oleada, por decirlo así, de migradores hacia el continente americano se produjo por la costa, y que posteriormente, una vez que quedó libre el corredor al este de las montañas rocosas, ya fue un flujo tanto de norte a sur como de sur a norte de fauna, de flora y de también otros de nuestros antepasados. Por lo tanto, se hace necesaria una investigación más en profundidad, teniendo en cuenta lo difícil del terreno y de las condiciones en las que se conservan las muestras, pero en cualquier caso este nuevo análisis parece inclinar la balanza a favor de una primera entrada en Norteamérica por la zona de la costa. Bueno, y la segunda anotación es una anotación breve, es un vídeo. Se trata de la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Neil deGrasse Tyson en el Festival Starmus de Tenerife este pasado verano, y es una entrevista que no tiene desperdicio. Bueno, todos conoceréis, supongo, a Tyson, el divulgador científico astrofísico y divulgador científico más conocido por haber sido el protagonista de la última adaptación de la serie Cosmos, iniciada por Carl Sagan. Y la entrevista, como digo, no tiene desperdicio, es muy interesante. Tyson es una persona muy empática, explica muy bien los conceptos y tiene una visión muy clara tanto de la ciencia como de la política como del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, aquí quien sobraba era Gabilondo, por su forma de llevar la entrevista y su forma de dirigirse a Tyson, pero en cualquier caso yo me basta con escucharle y escucharía a Tyson horas y horas sin parar. En definitiva, la entrevista está dividida en dos partes, son 50 minutos, y yo he dejado unos pequeños comentarios acerca de lo que me ha parecido más interesante, por si os parece comentarlo. Bueno, y en cuanto a las noticias científicas, esta semana ha estado plagada de interesantísimos anuncios. Me voy a referir en primer lugar a la confirmación de que en Europa, el satélite, una de las lunas de Júpiter, existe agua líquida que sube a la superficie a través de unos géiseres. Estos géiseres ya se habían observado con anterioridad, pero faltaba la confirmación que nos ha dado el telescopio espacial Hubble en una serie de imágenes que dejan claro y sin lugar a dudas hasta 3 erupciones de estos géiseres en este satélite. Bueno, evidentemente esto es espectacular. No solo nos lleva a pensar que hay que mandar sondas robotizadas a esta luna de Júpiter para ver si hubiera vida en el interior, ya que este agua que sale a la superficie, los científicos postulan que viene de un mar de agua líquida que estaría a varios kilómetros de la superficie de la zona de hielo que hay entre medio. En definitiva, como decimos, una confirmación que se esperaba de hace tiempo y que abre caminos a nuevas exploraciones. Otra de las noticias que hemos conocido esta semana y que también es muy relevante tiene que ver con la biomedicina, y se trata de del primer niño, el primer nacimiento de un niño con 3 códigos genéticos diferentes. Las noticias hablan de 3 padres, bueno, son 2 padres pero con 3 códigos genéticos diferentes. ¿Qué es lo que sucedía? La madre sufría una enfermedad genética neurodegenerativa
que hacía que sus hijos murieran, tuvo dos que murieran a corta edad, no solían llegar a los 3 años. Bueno, pues los científicos lo que han hecho es coger el óvulo de esta madre, extraer su ADN nuclear e introducir ese núcleo en el óvulo de una donante. Por lo tanto tendríamos un óvulo de una donante con el ADN nuclear de la madre biológica. El problema estaba en que la enfermedad genética se encontraba en el ADN mitocondrial. Por lo tanto, este óvulo, libre de las mitocondrias de la madre portadora de la enfermedad, pudo ser fecundado con el espermatozoide del padre y así gestarse de forma natural en el vientre de su madre. En definitiva, un adelanto impresionante, cargado de connotaciones éticas. No por ello ha sido crucial que esta investigación solo se permita en el Reino Unido, aunque se ha realizado en México, y que abre nuevas expectativas para la posibilidad de curar enfermedades genéticas, pero que estén perfectamente localizadas. En definitiva, un avance sorprendente. Bueno, y para terminar, y como plato fuerte de esta noticia de esta semana, me voy a referir a la reciente publicación de un estudio que trata de esclarecer cómo hablaban nuestros antepasados. Hasta ahora el intento de saber si nuestros ancestros más cercanos, los neandertales, o incluso algunos más antiguos, Homo habilis o Homo erectus, tenían la capacidad de hablar, se hacía con un enfoque directo. Se buscaban restos fósiles del aparato fonador, es decir, del habla. Lo complicado, obviamente, es que ni la garganta ni las cuerdas vocales fosilizan y había que hacer un estudio anatómico comparado de esa región con el hueso hioides, etc. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho es un cambio de estrategia. Lo que se ha hecho es analizar los huesos del oído interno. Se han comparado 14 muestras de neandertales con seres humanos modernos para ver si poseían la misma función auditiva, porque se parte de la idea de que poseyendo la misma capacidad auditiva se tiene la misma capacidad del lenguaje. Bueno, evidentemente es un estudio interesante que requiere de un análisis más sosegado y por supuesto de su complemento con posteriores investigaciones, pero en definitiva la conclusión a la que alcanzan estos investigadores es sostener que efectivamente los neandertales al menos tenían la misma capacidad de audición que nosotros, lo que lleva aparejado la posibilidad de que hablasen también como nosotros. Bueno, y como siempre, para terminar el repaso de la semana, os voy a recomendar un libro, en este caso 2, porque es la segunda edición actualizada y ampliada del primero. Se trata de Senderos de la Evolución Humana, escrito por Camilo José Cela Conde y Francisco Ayala y publicado en la editorial Alianza. Este primer volumen se publicó en el año 2001 y los autores han considerado muy acertadamente que ya necesitaba una revisión y una actualización, y fruto de eso es la publicación en el año 2013 de Evolución Humana, el camino hacia nuestra especie, también en Alianza Editorial. Bueno, los detalles los tendréis en el blog. Este libro es, bajo mi punto de vista, esencial para quien quiera acercarse a conocer en profundidad la paleoantropología humana, la evolución humana, porque aborda la materia. No es un libro de divulgación, pero tampoco es un volumen demasiado complicado de seguir. Explica muy bien todos los fósiles que se conocen, las discusiones anatómicas en cuanto a sus diferenciaciones y semejanzas, su agrupación en especies, etc. En definitiva, es un libro muy recomendable, como digo, para comprender y entender en profundidad todos los desarrollos posteriores de la disciplina. Este primer libro del año 2001, como comento, ya estaba desfasado por los sucesivos descubrimientos que últimamente han sido muy importantes y se hacía necesario efectivamente una revisión. Esta revisión es mucho más extensa que el primer libro, no solo por la cantidad de fósiles que trata, sino también por la profundidad en la que analiza las diferentes teorías acerca de su origen. Tanto es así que se ha hecho necesario esperar a un segundo volumen para tratar cuestiones como el comportamiento, el desarrollo social
de nuestros antepasados, qué conocemos acerca de la evolución del comportamiento de nuestros antepasados. Por lo tanto, un libro muy recomendable, muy accesible, y yo, bajo mi punto de vista, si no tenéis ninguno de ellos y estáis interesados, yo recomendaría comprar los dos, porque así podréis estudiar y analizar cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la disciplina a lo largo de los años. En definitiva, para terminar, espero que os haya parecido interesante el resumen de esta semana, que lo compartáis en las redes, que me hagáis los comentarios que creáis oportunos y, por supuesto, emplazaros a la semana que viene. Un saludo.